esta oportunidad, y para ti y solo para ti, Daniela, Manuel, Gastón y yo, Ramón, les hablaremos sobre la variedad lingüística piurana. Presta atención, por favor, que nos ha costado mucho realizar todo esto. ¿Cómo va en la clase de lengua? Vamos a hacer un repaso para comenzar. Se entiende por lenguaje a la facultad innata, humana, para comunicarse y o expresar ideas, la cual abarca aspectos tanto fisiológicos como fonéticos. Este se manifiesta por un idioma o un sistema de signos nombrado como lengua, siendo un hecho social y convencional por tener una estructura y normativa casi. Esta se ejecuta de manera individual y heterogénea. Con el tiempo es propensa a sufrir cambios por estar en una constante actualización influenciada por distintos aspectos. Cuando se habla del castellano y su relación con el proceso que lo trasplantó de España a Hispanoamérica y su repentina coexistencia con las lenguas amerindias de entonces, y de otro, en hecho, que lo consagra como idioma del sector dominante a partir de la sociedad colonial y lo jerarquiza respecto de las lenguas americanas que subsisten en el Perú contemporáneo hasta los días actuales. Vale decir que ya en suelo americano, el idioma trasplantado de España inició una evolución que a la postre le impuso un sello que es reconocido como semejante, aunque independiente del originario de la península, pero a la vez que su difusión en estas tierras corrió pareja con un conjunto de acontecimientos. El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo hace de manera particular. No existen dos hablantes del castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo, y en el Perú se habla de distintas maneras. Esta lengua está compuesta por distintas variedades lingüísticas, las cuales se diferencian por diferentes tipos de rasgos, que pueden ser de vocabulario, pronunciación y gramática. La visión del castellano del Perú concibe, en principio, la existencia de un dialecto social o sociolecto que consiste en una interlengua que denominaremos dialecto. Este viene a ser el español hablado, como segunda lengua, por personas cuya materna es una de las dos lenguas amerindias de mayor difusión en el país, o sea, el quechua y el aymara, y se encuentran en proceso de apropiación del castellano. Condiciones históricas y socioculturales del Perú como país andino confieren un signo singular a este fenómeno que en su estructura presenta notas distintas, las que se reconocerían de calificarlo como resultante marginal de una situación plurilingüista. El español peruano se diferencia con respecto al español que está en el resto del continente. Es producto de la mezcla de civilización andina, proceso cultural español y aportes africanos. En el Perú, el español es la lengua más hablada por encima de las lenguas indígenas como el quechua y el aymara. Es la lengua oficial del país junto al quechua y al aymara. Existen 5 dialectos a lo largo del país: español peruano andino, español peruano ribereño o limeño, español peruano andino ribereño o neolimeño, español peruano amazónico y español peruano ecuatoriano. Español peruano andino. Se habla mayormente en la zona de la sierra. Tiene un parecido al habla de los ecuatorianos y bolivianos. A lo largo del tiempo han tenido inconvenientes de discriminación por los habitantes de la costa, en su mayoría por los limeños. Se distinguen por la confusión que hacen con las vocales. Confunden la letra E con la O y la I con la U, además de un exceso de sonido de la letra S. Características: abuso de los diminutivos. Ito, ita. Ejemplo: aquisito, patroncito. Duplica los posesivos y los objetos. Ejemplo: la conozco a él. Usan verbos al final de cada frase. Ejemplo: está mal, dice. Español peruano ribereño o limeño. Son los hablantes de las clases cultas y gente adulta, que tienen su origen en la capital y han tenido varios años viviendo en la costa. Se les caracteriza por ser el mejor español de la América ribereña a pesar de ser hablado por una minoría. Características:
las vocales se pronuncian con la misma duración. La letra D tiende a convertirse en T al final de una palabra. Eliminan el hiato en las palabras con el sufijo EA. Español peruano andino ribereño o neolimeño. Surgió a mediados del siglo XX por los habitantes de la sierra que emigraron a la ciudad y se fusionaron con el habla de los ribereños o limeños, dialecto que hoy en día lo habla la mayoría. Características: uso del pues por el p, de origen andino, el no más y el ya al final de cada frase. Uso de jergas derivadas de voces quechuas como jato y jatear por casa y dormir. Débil vocalización en gran número de limeños. Español peruano amazónico. Se desarrolló especialmente por el contacto entre el español peruano andino y el limeño con las lenguas amazónicas, sin que éstas hayan influido demasiado. Posee una distintiva estructura tonal. Características: clara confusión entre la letra J con la F. Ejemplo: fiesta de San Juan. Omiten algunas vocales. Ejemplo: nos vemos el jueves. Confusión entre la letra W con la GU. Guante. Español peruano ecuatorial. Su misma palabra describe su ubicación. Es hablado en el departamento de Tumbes y además de la costa del Pacífico del Ecuador y Colombia. También es hablado en los departamentos de Lambayeque y Piura. Tiene una combinación entre el dialecto caribeño, andaluz y el ribereño. Este dialecto es el que escuchamos en los cantantes de salsa, merengue y reggaetón. Características: énfasis en las vocales que en las consonantes. Uso suave de las letras J, G. El español que representa a la región Piura tiene un sinfín de peculiaridades en tanto a la forma de la pronunciación de sus palabras, así como en su estructura y sentido. Según estudios realizados por Carlos Arrizabalaga en su obra El Dejo Piurano, nos da a entender una especie de relación de influencia entre la familia lingüística mexicana y la familia lingüística piurana, puesto que según lo señalado por historiadores y conocedores de la lengua en Sudamérica, como Pedro Enríquez Ureña, existe una conexión fonética en esta parte norte del Perú con México y Centroamérica, debido a que era una antigua zona de comercio entre Paita y Veracruz, por lo que el uso y desuso de palabras entre ambas regiones era más íntimo, siendo el intercambio de las mismas muy necesarias para realizar actividades comerciales. En su parte costa se han detectado algunos casos de rotacismo, en las palabras tales como alquilar, alquiler, además de los esporádicos cambios acentuales en palabras tales como hallamos, caracteres, kilogramo, mendigo, mientras que en su parte sierra se asibila la doble R, siendo toda intervocálica como arriero y carro. Otros tipos de características que son observables en el dialecto piurano es su preferencia por diptongar los hiatos, tales así que encierran la vocal E en un grado para convertirla en una vocal I, hecho que afecta el modo general de los frecuentativos terminados en EAR, convirtiéndolos en IAR, siendo algunos ejemplos palabras tales como golpear, pasear, bloquear y pelear. En la costa norte del Perú predomina el sexo del tipo predorsal, la cual tiende a aspirarse en posición implosiva. Esto es un rasgo tanto en jóvenes como en adultos. Un claro ejemplo son las palabras pues y la palabra entonces, que son variantes de la palabra pues y entonces. La región de Piura también se caracteriza por poseer yeísmo en sus palabras. Esto también es una variación en tanto en su parte costa como en su parte sierra. En la parte costa es más como una pérdida de la palatal en contacto con la vocal I, en palabras tales como servilleta y gallina, ¿no? Que son variantes de servilleta y gallina. Aunque en muchos casos también no solamente el yeísmo es una característica del dialecto piurano, también el habla rústica se velariza de la vocal U en palabras tales como fuerte, afuera, ¿no? También podemos notar que el dialecto piurano tiene una confusión y eliminación de la consonante D en sus palabras. La palabra D en muchos casos tiende a perderse, ¿no? Un claro ejemplo sería la palabra toitito, donde se ha eliminado la consonante D.
y otra más sería terminado, ¿no? Suprimido esta consonante. Y en otros casos, la consonante D tiende a eliminarse al final de una palabra, como lo es en verdad y vitalidad, ¿no? Donde se ha suprimido la D. El dialecto piurano también posee una serie de arcaísmos que vienen de un uso muy antiguo en la propia región, pero que aún se siguen usando. Palabras como agora y naides son un claro ejemplo de esto. Que agora es ahora y naides es naides. Bueno, para terminar de agregar con el dialecto piurano, cabe señalar que el dialecto piurano en sí no solamente recibió influencias de Centroamérica, como México y sus regiones aledañas, sino que también recibió influencia del propio español andaluz. Esto se puede evidenciar en la forma como si estuvieran cantando de sus palabras al momento de pronunciarlas, lo que es su característica principal del dialecto piurano. Otro aspecto importante es que muchas de estas palabras que se emplean en el dialecto piurano también tienen el mismo uso sintáctico en México, ¿no? Palabras como guava y la palabra mero tienen el mismo significado tanto en Piura como en México. Entonces, en grandes rasgos, la comunidad lingüística que maneja Piura es la gran reunión de diversas familias lingüísticas, no solamente el español en sí, sino también las propias lenguas que habían en esta región mucho antes de llegar al español influyeron en su forma de expresarse, ¿no? En sus variedades. Eso sería todo. Características del dialecto piurano. El vocalismo del español piurano se caracteriza por diferentes tiempos, es decir, que cambian de época, hecho que afecta de modo general a los representativos en la es una de las características de léxica, que significa cambio en el significado del verbo. Por ejemplo, pasear, de manera que es pasear, voltear, que es voltear. Asimismo, ellos exageran los objetivos. Buenísimo, cuando en realidad quieren decir que es muy bueno. Usan palabras incorrectas. Por ejemplo, doy o damos, que en realidad estamos o estoy. Este rasgo en general está en toda la costa peruana y se prolonga en los demás países de la cuenca del Pacífico Aventura. Y en Guayaquil es acentuado y se extiende a las provincias peruanas de Ayahuasca y Huancabamba. El alcaísmo y el pluralismo, debido al prolongado aislamiento de la cultura durante los siglos, han conservado muchos arcaísmos fonéticos característicos del habla rural y antes rechazados, pero ahora recuerdos entrañables del habla antiguo y nuevo. En el lado morfológico, que es la composición de las palabras, los piuranos siempre tienen palabras que abordan muchos errores, que entre ellos se reconocen. Por ejemplo, chule, que para nosotros es niña, alacena, que significa cuarto de pequeño, atañar, que es guardar cosas, chamuñar, que es en realidad engañar a. En el lado morfológico, también el acresis es de forma de verbo. Por otro lado, el español piurano se caracteriza por ser musical. En realidad, ellos hablan cantando como para nosotros, y incluso las veces, ¿no? Los piuranos hablan incorrecto para nosotros, que es una de las características sintácticas, que es el uso obligatorio de los pronombres superlativos. Pero para ellos es normal. Ellos dicen: el niño se estaba debajo de la silla, cuando en realidad quiere decir para nosotros el niño se estaba debajo de la silla. ¿Qué tal? ¿Entendieron? Bueno, da igual. De todas maneras cumplimos con el trabajo. Ahora viene la conclusión. Se propone
que ninguna lengua sea catalogada como una variable independiente ni como un código abstracto, despojada de la textura social que es su propia ubicación geográfica. Que el castellano del Perú muestre una variación mayor de la que solíamos aceptar. Su diversificación dialectal resulta de la evolución interna, de los subsistemas que lo integran y de los condicionantes culturales y sociales que han influido en el país sobre esta lengua, acelerando o retardando los diferentes desarrollos que delinean su fisionomía presente. Todas las variedades del castellano, tanto la estándar como las otras, se caracterizan por tener diferentes rasgos lingüísticos, pero ninguno de ellos es superior o inferior a otro, y no constituyen errores en ningún sentido. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas palabras que provienen del castellano andino se han impuesto entre nosotros. ¿Y aquí cómo está Gonzalo? Así grita. Ayer me fui a Arnold, que es una chingana, pero sí de las peores. Asquerosa. Sí. Te van 2 puchos por una chela. Sí, es que Ñangueri es pata del dueño, pues. Entonces por 9 lucas te dan la chela y dos puchos. Oye, no te enseñó. No. La influencia del quechua también se refleja en formas gramaticales que han enriquecido el castellano del Perú. Tal es el caso de formas verbales como había sido. ¿Y sus hermanos? Ah, mira, había sido guapo tu hermano.